Dios Padre, que te damos muchas gracias. Damos gracias por permitirnos estar juntos en el amor de Dios. Damos gracias siempre por guiarnos y enseñarnos a través de la Iglesia. Damos gracias por permitirnos vivir en su gracia y amor. Damos gracias por darnos los hermanos en la preciosa Iglesia. Nosotros queremos que Dios trabaje por medio de nosotros y por medio de la Iglesia. Señor, te pedimos que denos las lecciones y la gracia a través de la palabra de hoy. Señor, por favor, ayúdenos a conocer más la voluntad de Dios a través de la palabra. Señor, mañana empieza el seminario grande. Señor, por favor, ayúdenos. Muchas almas puedan salvarse a través del seminario grande. Señor, por favor, ayúdenos para que nuestras queridas familias y vecinos puedan recibir la salvación. Por favor, protéjanos nuestra fe y nuestra salud. Señor, por favor, ayúdenos a amarnos unos a otros en la Iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 10. Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Nuevo Testamento. Primera de Corintios está después de Romanos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12. Vamos a leer un versículo cada uno. Yo leo versículo 1, ustedes luego versículo 2. Vamos a leer hasta el versículo 12, así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 11 y 12 vamos a leer juntos. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firmes, mire que no caiga. A través de Primera de Corintios capítulo 10, Dios nos da las lecciones importantes. Hoy voy a predicar sobre el tema de Egipto a Canaán.
Y podemos entender con precisión la salvación y la vida cristiana a través de los israelitas que salieron de Egipto y fueron a Canaán. Miren, los israelitas fueron esclavos en Egipto durante 40 a 400 años. Durante 400 años. Luego, bajo la guía de Moisés, salieron de Egipto, pasaron el desierto durante 40 años y entraron en la tierra de Canaán. El proceso de entrada de los israelitas a Canaán es el mismo que el proceso de nuestra salvación e ir al cielo después de vivir como esclavos de los pecados de este mundo. Los israelitas vivieron en Egipto durante mucho tiempo. ¿Qué simboliza Egipto? ¿Qué es Egipto? ¿Qué es? Egipto es este mundo. Y el rey faraón de Egipto simboliza el diablo. Los israelitas que sufren bajo faraón significa la gente de este mundo que sufren bajo el poder del diablo. Vamos a pensar. ¿Cuál fue el deseo de faraón? ¿Cuál fue el deseo de faraón? Los israelitas en Egipto eran esclavos del faraón. El rey faraón no quería que los israelitas salieran de Egipto. El diablo tampoco quiere que la gente se vaya de este mundo. Los israelitas tuvieron que salir de Egipto e ir a Canaán. Nosotros también debemos salir de este mundo y entrar en Jesucristo. Sin embargo, Satanás no quiere eso. Así como Faraón impidió que los israelitas salieran de Egipto hasta el final, Satanás también impide que la gente entre en Jesucristo. Los israelitas no pudieron escapar de Egipto por sí solos, y entonces Dios envió a Moisés. Hechos, capítulo 7, versículo 34, vamos a leer juntos. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Dios envió a Moisés a los israelitas que no podían escapar de Egipto por ningún medio. Ahora también, no podíamos ser salvos de otra manera en este mundo. Entonces Dios envió a alguien como Moisés. Para salvarnos, Dios no se envió una persona salva. Para mí, mi hermano mayor era como Moisés. Y no fue casualidad que encontrara a la persona que nos guió a la salvación. Había un Moisés en cada uno de nosotros. Encontrarse a esa persona no fue una casualidad. Rubén, hermano Rubén, ¿quién te predicó? ¿Tu sobrina? ¿Quién? Micael. Micael es como Moisés para ti, ¿no? Carlos, ¿quién te predicó? Tu esposa. Tu esposa es como Moisés para ti. Y cada uno de nosotros tiene a alguien como Moisés que nos salvó del mundo.
Encontrarse a esa persona no fue una casualidad. Fue porque hubo la gracia y la ayuda de Dios. Moisés fue a Faraón para salir de Egipto con los israelitas. Pero el rey Faraón no los dejó ir. Ahora también no es fácil llevar a la gente a Jesús en este mundo gobernado por el diablo. Los israelitas al principio no creían en Moisés y Faraón no los dejó ir. Ahora también las personas no quieren creer en el evangelio que predicamos y el diablo trata de impedir que la gente vaya a Jesús. Si Dios no hubiera intervenido, Faraón no los habría enviado. Por eso Dios mandó 10 plagas. Detrás del rey Faraón estaba Satanás. A través de la plaga que Dios envió, Faraón dijo esto. Vamos a buscar Éxodo capítulo 8. Vamos a buscar Éxodo capítulo 8. Éxodo, ¿dónde está? Génesis, Éxodo. Éxodo capítulo 8, versículo 25. Éxodo 8, versículo 25, vamos a leer. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Moisés y Aarón dijeron que saldrían de Egipto con los israelitas. Faraón les dijo que no salieran, sino que sirvieran a Dios en esta tierra. Sin embargo, Dios les dijo que salieran al desierto una distancia que duraría 3 días en Egipto. Versículo 27. Versículo 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Sin embargo, Faraón dijo esto, versículo 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Faraón dijo que no fueran lejos. Les dijo que no salieran de Egipto. El rey Faraón le dijo a Moisés una idea para ponerse de acuerdo. En ese momento, el rey Faraón era como un dios. Nadie podía oponerse al rey Faraón. Pero Faraón intentó persuadir a Moisés. Les dijo a Moisés y a los israelitas que se fueran. Sin embargo, dijo que no se vayan muy lejos. Al escuchar estas palabras del rey, no habría sido fácil rechazar. Y podrían pensar así: los israelitas y Moisés y Aarón podrían pensar así: nosotros necesitamos llegar tan lejos. Podrían pensar que estaría bien ofrecer un sacrificio a Dios sin ir muy lejos. El diablo de entonces y el diablo de ahora son iguales. El diablo todavía les dice esto a los cristianos salvos: vayan a la iglesia, pero vayan solo los domingos. Y diablo dicen a nosotros: ¿por qué quieren ir a todas las reuniones? No tienes que hacer eso. Pero nosotros vivimos una vida cristiana para predicar a las almas que van al infierno. El diablo no quiere que las personas se salven.
Por eso Satanás utiliza todas las maneras para evitar que sean salvos. Cuando los israelitas intentaron salir de Egipto, Faraón hizo todo lo que estuvo a su alcance para detenerlos. Moisés rechazó la propuesta de Faraón. Sin embargo, el rey Faraón volvió a proponer un acuerdo. Éxodo capítulo 10, versículo 9. Éxodo capítulo 10, versículo 9. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Versículo 11. No será así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Luego Faraón dijo que podían llegar lejos, pero que solo los hombres podían ir. Dijo que no llevará a la familia. Incluso ahora el diablo dice eso: anda a la iglesia, pero no prediques a los demás. No se lleva a la familia. Hermanos, no tienen que dejarse engañar por el diablo. Moisés tampoco se dejó engañar. Faraón llamó a Moisés y volvió a proponer un acuerdo. Versículo 24. Éxodo capítulo 10, versículo 24. Vamos a leer juntos. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Vamos a pensar, ¿por qué Faraón le propuso tal acuerdo? ¿Por qué? Incluso después de que los israelitas salieron de Egipto, intentó mantener sus corazones en Egipto. Si hubieran dejado atrás su ganado, los israelitas habrían pensado en Egipto cada vez que pasaban momentos difíciles. Cada vez que pasaban momentos difíciles en el desierto, probablemente pensaban en el ganado que dejaron en Egipto. Entonces podrían tener el deseo de regresar a Egipto. Entonces no habrían podido confiar únicamente en Dios en el desierto. Satanás estaba detrás de Faraón. Ahora también, si todavía tenemos un corazón para amar al mundo, tenemos que cortarlo, sí o sí. El diablo no tiene miedo de que las personas vayan a la iglesia. Dice el diablo: anda con diligencia a la iglesia. También necesitas hacer mucha ofrenda. Tienes que servir y obedecer. El diablo dice. Pero no deberías recibir la salvación. No deberías recibir la salvación. Vamos a pensar. Los israelitas tuvieron que experimentar dos cosas para poder escapar de Egipto. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Cuáles son esas dos cosas? Miren. La primera es la sangre de cordero. Éxodo 12, versículo 13. Vamos a leer juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y verá la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando irá la tierra de Egipto. En Éxodo capítulo 12, cuando se juzgó a los primogénitos de Egipto, se aplicó sangre en las puertas de casa
en las puertas de cada casa de Israel para que no murieran los primogénitos de Israel. Los primogénitos de la casa donde se aplicó la sangre no fueron juzgados. Si no hubieran puesto la sangre en las puertas de sus casas, como Dios había dicho, habrían muerto. No podían salir de Egipto sin la sangre. Es muy importante, ¿eh? No podrían salir de Egipto sin la sangre. Ahora nosotros también. Se necesita sangre para salvarse en este mundo como Egipto. No podemos ser salvos por nada más. Y se llama Pascua al día en que se evitaba el juicio de muerte del primogénito por la sangre de un cordero. El significado de Pascua está registrado en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, vamos a leer juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esta palabra se puede entender al conocer la Pascua en Éxodo capítulo 12. El cordero que murió en la Pascua simboliza a Jesús. Gracias a la sangre del cordero pascual, Israel pudo escapar de Egipto. No había otra manera de escapar de Egipto. Ahora también, sin la sangre de Jesús no podemos escapar de este mundo. Podemos ser salvos de este mundo solo a través de la sangre de Jesús. No es importante por cuánto tiempo asistimos a la iglesia. Es muy importante. No es importante por cuánto tiempo asistimos a la iglesia. Si alguien le preguntó si recibió la salvación, responde que fue a la iglesia desde niñez. Eso no puede entender. Y tenemos que conocer, sí o sí, no es importante ir a la iglesia por mucho tiempo. No importa lo amable que viva. Lo que importa es si cree en la sangre de Jesucristo o no. Lo más importante es si has sido salvo o no por la sangre de Jesús. Ahora hay muchas iglesias, mucha gente aún no ha salido de Egipto, pero creen que escaparon de Egipto. Y mucha gente cree que escaparon de Egipto. Pero nosotros sabemos había algo que era necesario para escapar de Egipto. ¿Qué es? La sangre. Y había una cosa más por la que los israelitas tuvieron que pasar para poder salir de Egipto. Había una cosa más por la que los israelitas tuvieron que pasar para poder salir de Egipto. Los israelitas que escaparon de Egipto a través de la sangre del cordero pascual llegaron al Mar Rojo. Y Dios dividió el Mar Rojo. Y los israelitas cruzaron por sí mismos el Mar Rojo. Y todo ello no tuvieron más opción que morir en el Mar Rojo. Pero todos salieron de ahí.
Entonces, ¿qué significa cruzar el Mar Rojo? Cruzar el Mar Rojo, ¿qué significa? ¿Qué significa cruzar el Mar Rojo? Bautismo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 2, vamos a leer. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa este versículo? Cruzar el Mar Rojo se comparaba con el bautismo. Porque cruzar el Mar Rojo pudieron vivir completamente separados de Egipto. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo inmediatamente después de experimentar la sangre del Cordero. Luego entraron por el camino hacia la tierra de Canaán. Ese lugar era el desierto. Dios no permitió que los israelitas que salieron de Egipto entraran inmediatamente a Canaán. Dios hizo que los israelitas pasaran el desierto. Ahora también, Dios no lleva a las personas salvas al cielo inmediatamente. Este mundo es como un desierto. Nosotros que somos salvos, también tenemos que pasar por este mundo. ¿Por qué Dios dejó que los israelitas pasaran el desierto? ¿Por qué? Es muy importante, porque Dios dejó que los israelitas pasaran el desierto. Esa razón está en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, después Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 6. 2 al 6. Vamos a leer juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. La primera razón por la que Dios dejó que los israelitas pasaran el desierto fue para evitar que fueran arrogantes. Lo más importante en la vida cristiana es la humildad. Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios se da a los humildes. Hay una razón por la cual Dios nos hace humildes. Porque la persona humilde puede obedecer. La persona humilde puede obedecer. Las personas arrogantes critican continuamente a las personas y las situaciones. Esas personas nunca pueden obedecer. La segunda razón por la que Dios nos hizo pasar por el desierto
fue para hacernos personas obedientes. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Vamos a leer juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios quería que los israelitas obedecieran sin importar las dificultades que hubiera. Dios quería que obedecieran no solo en las buenas situaciones, sino también hasta el final, incluso en medio de grandes dificultades. Por eso Dios permitió el desierto. Ahora también hay cristianos que se quejan a Dios incluso por las pequeñas dificultades. En el desierto los israelitas hicieron eso. Vamos a pensar, ¿por qué la mayoría de los israelitas murieron en el desierto? ¿Por qué? Porque la mayoría de los israelitas murieron en el desierto. Fue por las quejas. No es posible sobrevivir en el desierto sin la ayuda y la gracia de Dios. La tercera razón por la que Dios permitió que los israelitas pasaran el desierto es Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Vamos a leer juntos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres te habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué significa maná? Maná, ¿qué significa? ¿Qué significa maná? Maná significa la palabra de Dios. El hombre tiene espíritu. Por eso el hombre no puede solo vivir de alimento. Los cristianos tienen que vivir confiando en la palabra de Dios. Dios hizo que los israelitas se dieran cuenta de eso en el desierto. Vamos a pensar. ¿Qué es lo que más quiere el diablo de los cristianos? ¿Qué es? ¿Qué es lo que más quiere el diablo de los cristianos? No reciben la salvación. Los cristianos. ¿Qué es lo que más quiere el diablo de los cristianos, de nosotros? El diablo, lo que más quiere Satanás es que no estemos cerca de la Biblia. Satanás estará muy complacido si los cristianos no escuchan la palabra ni la leen. Los cristianos no tienen que vivir una vida cristiana agrade a Satanás. Nosotros tenemos que vivir una vida que agrada a Dios. Pero Satanás estará muy complacido si los cristianos no escuchan la palabra ni la leen. La cuarta razón por la que Dios permitió que los israelitas pasaran el desierto fue para darles bendiciones. Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. Vamos a leer juntos. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Dios prometió bendecir
bendecir a los que pasaran por el desierto, para la postre hacerte bien. El desierto no era el destino. El desierto fue un proceso. El destino era la tierra de Canaán. Dios sacó a los israelitas de Egipto para darles la tierra de Canaán. La razón por la que Dios nos salvó con la sangre de Jesús no fue para darnos este mundo. Este mundo es un proceso que hay que pasar. Para nosotros que somos salvos, este mundo es un proceso pasajero, no es un destino. El destino final de los israelitas fue Canaán. El destino final de los israelitas salvos es ¿dónde? ¿Dónde? El destino final de los cristianos salvos es el cielo. Éxodo capítulo 15. Vamos a buscar Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 22. 22 al 27. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Vamos a leer juntos. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Así les dio estatutos y ordenanzas, y así los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Fue lo primero que experimentaron los israelitas después de salir de Egipto. Podemos aprender una gran lección a través de esto. Versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en mar al caballo y al jinete. Después de salir de Egipto, comenzaron sus vidas en el desierto con himnos. Pero, versículo 22, vamos a leer. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto del Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ellos caminaron por el desierto durante 3 días sin agua. Y caminar por el desierto durante 3 días sin agua, fácil o difícil. Muy difícil, imposible. Pero solo por 3 días. Y su fe en alabar a Dios cambió en 3 días. Versículo 24. Entonces el pueblo
El pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Comenzaron a criticar a Moisés y a quejarse. Y tenemos que conocer, sí o sí. La fe que no puede soportar dificultades y sufrimientos temporales, sí o sí fracasará. Entonces, ¿cuál es la mayor causa del éxito o del fracaso en la vida cristiana? ¿Cuál es? ¿Cuál es la mayor causa del éxito o del fracaso en la vida cristiana? ¿Cuál es? Es muy importante. El éxito de la vida cristiana depende de si esperan bien o no. Las personas que esperan bien tienen éxito en su vida cristiana. Entonces, ¿qué es esperar bien? ¿Qué es? ¿Qué es esperar bien? La respuesta de la Biblia es muy simple. ¿Qué es esperar bien? Esperar hasta el final es esperar bien. ¿Simple o no? Muy simple. Esperar hasta el final es esperar bien. Después de ser salvos, pensamos que nuestra vida en la realidad será mucho mejor. Pensamos que todos los problemas de la vida real se resolverán con la ayuda de Dios. Y nosotros pensamos así. Pero nosotros tenemos que conocer sí o sí. Después de que los israelitas escaparon de Egipto, entraron en el desierto. Además, no pudieron beber agua durante 3 días. Fue un tiempo de grandes dificultades y sufrimiento. Nuestra vida cristiana también. Los israelitas llegaron a un lugar llamado Mara 3 días después, y allí había agua. Versículo 23, vamos a ver. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ellos estaban muy felices cuando llegaron a Mara. Llevaban 3 días sin agua y pensaban que todo estaba resuelto. Pero el agua de Mara no era potable. Ellos ya no podían aguantar. Pensaron que Dios no los ayudaba. Los israelitas comenzaron a criticar a Moisés y a quejarse de que el desierto era un lugar más difícil que Egipto. Entonces también había personas que decían de volver a Egipto. Y nosotros tenemos que recordar, Mara no era un destino, fue un proceso pasajero. El lugar que Dios quería darles a los israelitas era Elim. Pero Elim no fue visto en Mara. Dios les hizo pasar por Mara para guiarlos a Elim. Sin embargo, como no se podían ver a Elim en Mara, los israelitas se quejaron. Sin embargo, Dios dio gracia a los israelitas que usó en Mara. Versículo 25 y 26. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Así les dio estatutos y ordenanzas, y así los probó. Versículo 26, vamos a leer. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios
te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios siempre nos da ayuda y gracia en el proceso de guiarnos al lugar que Él ha preparado. Sin embargo, aquellos que se quejaron hasta el final no pueden recibir las bendiciones de Dios. Finalmente, los israelitas llegaron a Elim. Versículo 27. Vamos a leer. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Había en Elim 12 fuentes de agua. Estos fueron entregados a cada una de las 12 tribus. Había 70 palmeras. Estas habrían sido entregadas a los 70 representantes de Israel. Ya tenemos que saber, Elim no fue un lugar que encontraron por casualidad en el desierto. Elim era un lugar que Dios había preparado para Israel. Elim era un lugar dentro del plan de Dios y estaba Mara en el camino a Elim. Mara fue un proceso de ir a Elim. Siempre se da un corto tiempo de sufrimiento para recibir bendiciones. Dios se lo enseñó desde el principio. Nosotros ahora también. Es posible que nosotros también estemos pasando por Mara en estos momentos. Tenemos que recordar que Dios también preparó a Elim para nosotros. Dios transformó el agua de Mara en agua dulce. También les dio gracia en Mara para que pudieran soportarlo. Elim no fue visto en Mara, pero Elim está ahí. Vamos a pensar, ¿cuál es la razón más importante por la que Dios les dio sufrimiento a los israelitas que salieron de Egipto? Capítulo 7, versículo 4. Vamos a leer juntos. Y Faraón nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Dios dice, sacaré a mis ejércitos. Dios llamó a los israelitas su ejército. El ejército existe para la guerra. Los israelitas lucharon contra Amalek en el desierto durante 40 años. Para ocupar la tierra de Canaán, fueron a la guerra con las 7 naciones cananeas. Amalek es descendiente de Esaú. Esaú es el representante del hombre carnal. Después de ser salvos, tenemos que luchar contra nuestra carne. Nosotros tenemos que vencer los deseos de la carne. Y así como Israel luchó una guerra para ocupar la tierra de Canaán, nosotros tenemos que pelear una guerra contra el diablo hasta ir al cielo. La guerra contra el diablo es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual para salvar a las almas que van al infierno y que son capturadas por Satanás. Y los soldados son entrenados para la guerra. Y también necesitamos estar entrenados para la guerra. Y el lugar de entrenamiento es el desierto.
A través de las dificultades del desierto, somos entrenados para la guerra. Y a través del desierto podemos aprender la humildad, la obediencia y la espera. A través del sufrimiento podemos aprender a confiar únicamente en Dios. Entrenando de esta manera, tenemos que ganar la guerra. Y nosotros tenemos que conocer sí o sí. No puede pelear una guerra solo. El ejército debe luchar según las órdenes del comandante. Entonces, ¿quién es comandante? ¿Quién es? ¿Quién es el comandante? ¿Ustedes? ¿Con pastor? ¿Pastor? ¿Quién es el comandante? Dios. Y el comandante supremo de Israel en el desierto era Dios. Y Dios nombró a Moisés como comandante. Y había representantes de las 12 tribus de Israel. Además, había líderes dentro de las tribus. Y dijo que esta era la iglesia del desierto. Hechos 7, versículo 38. Ya vamos a leer juntos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. La congregación significa iglesia. En la Biblia hebrea está registrado como una iglesia. Dios dijo que Israel, centrado en Moisés, yendo hasta Canaán, era la iglesia del desierto. Dios hizo el orden mientras estaba con Israel en el desierto. Dios le dio a Moisés la ley y habló la voluntad de Dios a los israelitas a través de Moisés. Nombró sacerdotes a Aarón y a sus descendientes. Además, había personas que trabajan en el tabernáculo. Y Él los protegió y guió con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios manda por la mañana y agua a través de una roca, como así. De esta manera, Él los protegió, los guió y los ayudó a llegar a Canaán. Es similar a la iglesia actual. El Señor está con la iglesia e hizo orden en ella. Así como dio maná, también nos dio la palabra. Hay sufrimientos y dificultades en nuestra vida, pero el Señor nos protege y guía. El desierto es un lugar peligroso sin agua. Nunca podrás superarlo sin la ayuda de Dios. Los israelitas nunca podrían sobrevivir separados del grupo. Y también, nosotros también, no podemos vivir una vida cristiana por sí solo. Es muy importante. No podemos vivir una vida cristiana por sí solo. Tenemos que estar en la iglesia. Miren. Y los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan registran la venida de Jesús a este mundo y su muerte. La salvación se cumplió a través de Jesús.
Pero ese no es el fin de la Biblia. Siguiendo la Biblia de Juan está Hechos. En el capítulo Hechos, en Hechos capítulo 1, Jesús resucitado ascendió al cielo y prometió volver. ¿Cómo así? Y en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino a este mundo. Y la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. Desde el capítulo 2 de Hechos en adelante, todo el Nuevo Testamento está escrito sobre la iglesia. Es muy importante. ¿Y qué quiere decir esto? Los cristianos salvos tienen que vivir una vida cristiana en la iglesia sí o sí. Sin embargo, la razón por la que no somos buenos viviendo una vida cristiana es por el pecado. La razón por la que los israelitas dejaron su grupo en el desierto fue por el pecado. Nosotros ahora también. El diablo nos ataca continuamente. Efesios capítulo 4, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Nosotros también podemos caer por el mismo pecado. Tenemos que aprender una lección a través de los israelitas del desierto. Nosotros no debemos cometer el mismo error. Dios dijo esto. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Vamos a leer juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Vamos a leer juntos otra vez. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo muy importante. Ya vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a buscar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Versículo 13, vamos a leer juntos. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. A los cristianos salvos, Dios solo les da pruebas que pueden soportar. Dios solo les da pruebas que pueden soportar. Dios no nos da pruebas que no podamos soportar. Tanto David como Pablo sufrieron grandes dificultades y tribulaciones, pero las superaron. Dios le da a cada cristiano solo las dificultades que puede soportar según el tamaño de su fe. Y cuando sufrimos, Dios nos ayuda. Sí o sí. Dios nos da una manera de escapar cuando enfrentamos un sufrimiento que no podemos soportar. A veces, durante nuestra vida cristiana, caemos por varias razones. Pero, aunque los cristianos caen, tienen que levantarse de nuevo.
Aunque vivimos una vida cristiana bien, podemos caer por un pequeño pecado. Y cuando caemos de la fe, no debemos decir que caímos de la fe por culpa de otra persona. Y cuando se presenta ante el Señor, no puede decir que cayó de la fe por culpa de otra persona. Y nosotros no podemos poner tales excusas ante el Señor. Dios sí ayuda a aquellos que quieren vivir una buena vida cristiana. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y hasta que fuimos salvos, fuimos engañados por el diablo. Pero de ahora en adelante, no nos debemos ser engañados por el diablo. El diablo siempre nos engaña haciéndonos pensar que deberíamos vivir un poco más cómodamente en este mundo. Pero no te dejes engañar. Y vamos a pensar, ¿por qué nos salvó el Señor? ¿Por qué nos salvó el Señor? ¿Por qué? Vamos a pensar. Porque el Señor nos dejó en este mundo. Porque el Señor nos dejó en este mundo. Es muy importante, vamos a pensar. ¿Por qué? El Señor nos dejó en este mundo. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. Estas palabras es muy importante. Vamos a leer juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Para la gloria de Dios. La razón por la que el Señor nos dejó en este mundo es para vivir para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y es para predicar las almas que van al infierno. Versículo 33. Para que sean salvos. Si estamos en pecado, no podemos predicar a las almas que van al infierno. La razón por la que vivimos es para la gloria de Dios. Tenemos que vivir para la gloria del Señor que nos salvó. Este mundo no es nuestro destino final. Este mundo es como un desierto. Nuestro destino es el cielo. En el cielo, el Señor nos espera ahora. Entonces tenemos que vivir bien nuestra vida cristiana hasta el final, agradeciendo al Señor por salvarnos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y vamos a vivir nuestra vida cristiana así, para la gloria de Dios. Y vamos a vivir nuestra vida cristiana para la gloria de Dios. Hoy hasta acá. Vamos a terminar con la oración. Vamos a orar. Te damos gracias por salvarnos.
Gracias por permitirnos estar juntos en el amor de Dios. Hoy gracias por darnos las lecciones y la gracia a través de la palabra de Dios. Por la palabra ayúdenos para que podamos vivir más limpiamente. Señor, por favor, ayúdenos para que puedan recibir la salvación a nuestras familias y vecinos a través de este seminario. Señor, por favor, ayúdenos para que mantener nuestro corazón y nuestra salud. Señor, por favor, ayúdenos a los hermanos que están en el medio de las dificultades y sufrimientos. Señor, por favor, ayúdenos para que podamos superar las dificultades con fe. Señor, por favor, ayúdenos para que podamos amar más al Señor, a los hermanos y a la iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.